al imaginar los misterios y la mitología de la frontera estadounidense. Probablemente nunca pienses en un jinete sin cabeza, aunque aparece en relatos de todo el mundo. La leyenda del jinete sin cabeza se origina en la Edad Media, impregnando el folclore europeo y tradiciones orales durante siglos. En Irlanda, el mito del Dullahan describe a un ser oscuro o hada demoníaca a caballo, que lleva su cabeza bajo el brazo y azota a sus víctimas con un látigo de columna vertebral humana. En Escocia existía el mito de un antiguo soldado llamado Ewen, un jinete decapitado que perdió la capacidad de ascender al rango de jefe, después de perder la cabeza en una batalla en la isla de Mull, y que atormentaba la región como un acto de venganza. En América existía el mito del Hessiano sin cabeza, un fantasma de un soldado hessiano asesinado en la batalla de White Plains en 1776. La leyenda se popularizó con el cuento de Washington Irving de 1819, La leyenda de Sleepy Hollow, donde el jinete sin cabeza usa una calabaza como cabeza y arma para acechar a sus víctimas, en especial a Ichabod Crane. La leyenda de Sleepy Hollow interesó a muchos en la región atlántica de los jóvenes Estados Unidos, pero no logró asustar a quienes migraron al oeste del río Mississippi, al menos no lo suficiente como para temer a un jinete sin cabeza. Eso fue hasta 1850, cuando unos Rangers de Texas volvieron con sus familias contando historias de un forajido decapitado que rondaba el sur de Texas tras un fallido plan de venganza. Esta es una mirada más profunda a la leyenda de El Muerto, el jinete sin cabeza del viejo oeste, que aún aparece en los desiertos polvorientos desde hace 170 años. La leyenda de El Muerto surge en 1821 tras la Guerra de Independencia de México. La resolución del conflicto llevó a que España cediera tierras norteamericanas que ahora son el actual México y partes del actual Texas. Sin embargo, las tierras adquiridas de México no atrajeron la población que el gobierno esperaba. La tierra siguió despoblada porque los primeros ocupantes, principalmente bandas de comanches, hostigaban a los pioneros tras la independencia de México. En un intento de contrarrestar la amenaza de los comanches, México ofreció parcelas de tierra gratuitas a los colonos de Estados Unidos. La idea era que una afluencia de colonos blancos disuadiría a los comanches de realizar más incursiones y haría de la recién fundada México un lugar prometedor para vivir. Para México, el experimento pronto fue visto como un fracaso, ya que las incursiones comanches siguieron y se reveló el aislamiento de los colonos. Acudiendo en ayuda de los colonos tanto en tierras reclamadas por México como en las zonas controladas por Estados Unidos en lo que hoy es Texas, estaba Stephen F. Austin, conocido popularmente a lo largo de la historia como el Padre de Texas. En 1823, Austin buscaba proteger a unas 600-700 familias de colonos recién llegados a Texas mexicano. Así que contrató a una fuerza de seguridad de 10 hombres para vigilar a los colonos en la zona, una de las primeras versiones de los ahora infames Rangers de Texas. 7 años después, las tensiones siguieron aumentando entre el gobierno mexicano y Estados Unidos. En 1830, el presidente mexicano Bustamante hizo ilegal que los ciudadanos de los Estados Unidos emigraran a México. Los ciudadanos estadounidenses que ya se habían mudado al territorio de su vecino del sur se indignaron, y así las tensiones entre Estados Unidos y México realmente se intensificaron. En 1835, los Rangers de Texas fueron adoptados oficialmente como fuerza del orden y rápidamente crecieron hasta contar con cientos de miembros. En 1836, la República de Texas declaró su independencia tras la Revolución de Texas, pero México no la reconoció. En cambio, los Rangers y la gente de Texas tuvieron que luchar por sí mismos contra las tribus indígenas circundantes, y la destreza de la organización continuó. La violencia era común entre el río Bravo y el río Nueces, zona antes considerada tierra de nadie porque México y Estados Unidos ignoraron la frontera propuesta. Las tensiones internacionales llevaron a la Guerra México-estadounidense, tras la anexión de Texas en 1846, y el conflicto terminó en 1848 sin una resolución amistosa. Como resultado, los mexicanos que aún vivían en el sur de Texas quedaron abandonados y sin apoyo, sin otra opción que permanecer en el nuevo estado de la Estrella Solitaria, atrapados en una región conocida por el crimen y el conflicto. Los ahora florecientes Rangers vieron esto como una oportunidad para imponer tácticas de miedo en todo Texas, especialmente enfocándose en la población mexicana que quedaba en el sur.
Incluía linchar a ladrones mexicanos y aplicar castigos tortuosos, incluso a delincuentes menores. Entre los delincuentes había un cuatrero llamado Vidal. Vidal era el seudónimo de un excomandante mexicano llamado Teniente Boavis. El teniente había sido capturado durante el sitio de Bear en diciembre de 1835 por un soldado llamado Bate Barry. Barry, un famoso caballero en el oeste, obtuvo su libertad cuando el teniente le reveló estrategias militares mexicanas para evitar morir. Finalmente, Barry dejó ir al teniente, pero el ex prisionero de guerra no pudo regresar a su país de origen. En vez de eso, ideó un plan para causar problemas a los estadounidenses, cambió su nombre a Vidal y contrató ladrones para robar ganado y potros en Texas durante más de una década. En 1850, Vidal acechó un asentamiento junto al río San Antonio en Tierra de Nadie, sur de Texas. Los Rangers de Texas de la comunidad se habían ido al norte para enfrentar a una banda de comanches que atacó otro asentamiento, y el ladrón de caballos vio el momento perfecto para actuar. En ese momento, Vidal operaba bajo un gran riesgo. Ya tenía una jugosa recompensa y la etiqueta de "se busca vivo o muerto" en carteles por todo el estado de la Estrella Solitaria. Sin embargo, Vidal continuó con sus robos. Él y sus secuaces reunieron 10 o más caballos de distintos establos del asentamiento. El plan era llevárselos de manera limpia y rápida, ya que habían planeado un encuentro en México, justo al suroeste, dirigiéndose allí después del robo. A la mañana siguiente, un hombre llamado Creed Taylor se despertó y descubrió que le faltaban algunos caballos de su corral. Desafortunadamente para Vidal y su banda de ladrones, estos no eran caballos comunes y Creed Taylor no era un hombre común. Los cuatreros robaron varios Mustangs de las razas más valiosas del oeste a uno de los Texas Rangers más notorios y hábiles de Texas, amigo del antiguo captor de Vidal y famoso escalpador Bate Barry. Creed Taylor, residente de Texas de toda la vida, fue conocido por sus hazañas en la Revolución de Texas a los 15 años y por logros en los enfrentamientos entre México y Estados Unidos. En 1841 se unió a los Texas Rangers y, tras dejar de ser soldado, volvió a enlistarse en 1864 en el Ejército Confederado durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Entre sus días de combate, Creed sirvió a los Texas Rangers en todos los aspectos de la organización, destacándose principalmente como estratega de combate y rastreador a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En 1850, Creed se quedó en su rancho al oeste de San Antonio, en vez de unirse a los Rangers en el ataque contra los comanches al norte. A pesar de vivir en lo profundo de Tierra de Nadie, junto al manantial del río Noasis, Creed no temía a los bandidos que acechaban en las sombras de la región, sabiendo que tenía la habilidad para rastrear a cualquiera que violara su propiedad y proteger su ganado. Así que, cuando Creed se dio cuenta de que había sido atacado, no perdió tiempo en buscar la ayuda de otro Texas Ranger, otro defensor de la seguridad llamado William Alexander Anderson Bigfoot Wallace. Bigfoot Wallace, como Creed Taylor, fue un héroe de guerra condecorado que luchó en la Revolución de Texas y las guerras México-Estados Unidos. Más tarde sería un héroe popular por su habilidad para contar historias y su físico imponente, pero antes se unió a los Rangers para combatir bandidos y tribus comanches entre 1840 y 1860. Por eso Creed confió en la leyenda del folclore del sur de Texas. Sabía que necesitaba refuerzos si quería atrapar a los ladrones que robaron sus preciados Mustangs. El letal dúo, junto con un ranchero contratado adicional llamado Flores, partieron de lo que hoy es Ovalde a caballo. Creed y Bigfoot Wallace, rastreadores expertos por su experiencia militar y como Rangers, siguieron rápido el rastro de Adal y sus secuaces. Mientras Creed, Bigfoot Wallace y Flores avanzaban sigilosamente por el sur de Texas, Vidal y su grupo se acercaban a la frontera con México, sin saber que los seguían tan de cerca como los Rangers. Días después, Creed y sus dos hombres llegaron a un campamento de forajidos en el desierto. El trío esperó hasta el anochecer antes de acercarse a los ladrones desprevenidos y finalmente llevar a cabo su plan de venganza. Los tres cazadores mataron rápido a los secuaces de Vidal, pero no quisieron un asesinato simple para el principal ladrón de caballos. Más bien querían dar un mensaje a todos los demás ladrones que llegaran al campamento cubierto de sangre. Así que Creed le pidió a Pie Grande Wallace que lo ayudara a decapitar a Vidal. Los dos hombres le cortaron la cabeza al ladrón, la pusieron en un sombrero y la ataron a la silla asegurada en su bronco salvaje para que colgara como un adorno de árbol de Navidad.
Los Rangers ataron el resto del cadáver de Vidal al caballo, amarrando las manos al pomo y azotaron al Mustang para alejarlo del campamento. El potro salvaje galopó hacia el cielo de medianoche con su jinete sin cabeza aún erguido, símbolo de la violencia cometida por ladrones y Rangers en el viejo oeste. Al ver que el acto de venganza se había completado, Creed, Pie Grande Wallace y Flores regresaron a sus ranchos con todo su ganado y caballos recuperados. Años después, Creed Taylor contó su historia a Jake Warren Hunter, quien la publicó en un manuscrito de 1898 titulado La vida de Creed Taylor. La leyenda del jinete sin cabeza del sur de Texas había crecido mucho en el último año. En los días posteriores al espantoso asesinato de Vidal y la partida de los Rangers responsables, gente de toda la región, tanto colonos como bandidos, supuestamente vio a un Mustang salvaje galopando por las colinas de Texas, con el jinete sin cabeza sentado sobre la silla. Algunos de los primeros relatos afirman que el jinete sin cabeza no estaba solo, sino que era perseguido por otros grupos de forajidos o pequeñas tribus de curiosos guerreros comanches. Una creencia popular pero inverosímil decía que el fantasma de Vidal controlaba su cadáver, montando su bronco y guiando a sus seguidores a una tierra secreta llena de oro y riquezas obtenidas tras años de robar ganado y caballos. Otra leyenda contaba el terror que causaba el jinete sin cabeza en el sur de Texas. Muchos pensaban que Vidal decapitado y su caballo estaban poseídos por el espíritu del ladrón asesinado y que había vuelto al desierto no para guiar a los viajeros hacia el oro, sino para buscar a quienes lo torturaron hasta la muerte como venganza. Como la región era mayormente hispana en tiempos de la muerte de Vidal, el jinete sin cabeza de Texas era conocido como el Muerto, que significa el muerto en inglés. La leyenda del muerto siendo perseguido por los desiertos del sur de Texas está algo exagerada. La mayoría de los espectadores que vieron la cabeza decapitada con sombrero moviéndose al ritmo del Mustang estaban demasiado asustados para acercarse. Para los bandidos, vaqueros y jinetes comanches que sí se acercaron lo suficiente al Mustang, pensaron que fuera cual fuera la carga que llevaba el caballo. Era un riesgo demasiado grande como para permitirle seguir cruzando el territorio y a menudo le disparaban al jinete sin cabeza con balas y pólvora o con una lluvia de puntas de flecha. Aunque enfrentó represalias, el bronco salvaje con su carga maligna nunca cayó ante el ataque y siguió corriendo libre por la tierra de nadie. La región, antes evitada por la violencia y forajidos, comenzó a ser temida por su mala suerte y supuesta desgracia. Se decía que quien se aventuraba solo por la tierra de nadie y veía a el muerto, quedaba condenado a sufrir desgracias y mala suerte para siempre. Esto empezó a no reducir temporalmente la justicia por mano propia y los crímenes, solo por rumores en el estado de la Estrella Solitaria sobre un espantapájaros embrujado en las colinas. Tras semanas de historias aterradoras en el sur de Texas, el jinete sin cabeza y su caballo fueron capturados por unos rancheros. Los peones de la granja vieron al jinete cerca de un abrevadero, justo al lado del asentamiento al sur de Collins, Texas, que hoy en día son Ben Bolton y Alice, Texas, respectivamente. Rápidamente se dieron cuenta de que el caballo estaba exhausto y que su compañero ya no estaba con vida, así que decidieron capturarlos a ambos. Al bajar el cadáver decapitado de Vidal del sillín, hallaron el cuerpo marchito, lleno de flechas comanches y balazos de vaqueros. En ninguna parte del cadáver encontraron los tesoros que la leyenda les había hecho creer que estarían ahí. Ni había nada ominoso aparte del horror de tropezar con restos de varias semanas, lo cual ni siquiera era algo tan extraño en el viejo oeste. Al final, los Rangers enterraron el cuerpo de Vidal en una tumba sin nombre cerca de Ben Bolt, y dejaron que el Mustang salvaje corriera libre por el sur de Texas, ahora sin pasajero tras su muerte. Muchos rancheros y tejanos en el estado de la Estrella Solitaria bajaron la guardia, pensando que los días oscuros del muerto habían acabado, si es que alguna vez fueron tan peligrosos. Sin embargo, pronto regresó la inquietud, pues la leyenda del muerto apenas comenzaba. Tan pronto como el cuerpo de Vidal fue cubierto con la última partícula de tierra, los soldados del ejército estadounidense, estacionados en Fort Inhoy, cerca de lo que hoy es Uvalde, Texas, comenzaron a ver de nuevo al jinete sin cabeza cabalgando por las colinas desiertas. Y tampoco eran los únicos.
Con la llegada de nuevos rancheros y colonos a tierra de nadie, varias familias dijeron ver a El Muerto cruzar sus tierras al anochecer, como si advirtiera sobre peligros futuros. A veces, la leyenda asustaba a los rancheros y les impedía quedarse, por lo que se iban del sur de Texas tan rápido como llegaban. Para 1898, el resto de Estados Unidos ya había escuchado la leyenda de El Muerto, gracias al manuscrito mencionado de J. Warren Hunter, en el que se sentó con Creed Taylor para contar los encuentros más locos de su vida durante sus desventuras en la época dorada del Viejo Oeste. No se sabe cuánto de la historia original de Creed es verdad, pero claramente el relato fue transformado por leyendas populares y mitos urbanos del oeste. Se cuenta que en 1848 Bigfoot Wallace y el guardabosques John McPeters fueron los únicos que cruzaron el desierto del sur de Texas persiguiendo a una banda de ladrones de caballos. Dicen que al matar a la banda, usaron al cabecilla para decapitarlo y así asustar a otros cuatreros. Creed Taylor solo actúa como narrador en esta versión y no fue víctima de robo de caballos. J. Marvin Hunter, hijo de J. Warren Hunter, añadió esos detalles al reescribir la segunda edición de James T. DeShields. DeShields intervino tras la adaptación dramatizada que Mayne Reid incluyó en su novela del oeste, El jinete sin cabeza. J. Marvin Hunter incluyó a Creed Taylor en la persecución real. Decidió que los crímenes de Vidal tuvieran una conexión más personal con la historia, haciendo que robaran los caballos de sus antiguos captores militares y eliminando al personaje de John McPeters. J. Frank Dobie, famoso folclorista, intentó adaptar la historia en 1928, y fue el primero en sugerir que El Muerto era un ex guardia de minas cerca de la Misión Candelaria. Esto explicaría por qué muchos colonos creían que el jinete sin cabeza ocultó oro. La versión de Dobie pudo estar influida por el famoso avistamiento de El Muerto en 1917 cerca de San Diego, Texas. Una joven pareja que migraba al sur de Texas acampó una noche y junto al fuego vio a un jinete sin cabeza en un gran semental gris. El jinete gritaba a todo pulmón: «¡Es todo mío! ¡Es todo mío!». Es imposible saber a qué se refería El Muerto, pero si realmente tenía riquezas ocultas en las colinas tejanas, esa podría ser la razón. Transcurrieron más de 50 años hasta el siguiente gran avistamiento de El Muerto, cuando en 1969 una persona anónima cerca de Freer, Texas, reportó a las autoridades ver un jinete sin cabeza galopando por el campo. Aunque las autoridades revisaron la zona, no hallaron nada relevante. Aunque las leyendas han cambiado y la historia de dos Rangers de Texas que decapitaron a un ladrón de caballos se volvió un cuento fantasmal, los mitos siguen vivos en la mente y alma del sur de Texas. Si les das un momento, probablemente te dirán que, aunque han pasado décadas entre la ejecución de Vidal y la creación de El Muerto, los avistamientos no han disminuido. Lo más probable es que te cuenten sobre los cielos despejados y llenos de estrellas que cubren las laderas del sur de Texas en plena noche. Una luz de luna brillante que proyecta sombras en una oscuridad traviesa, donde se dice que se ve a un jinete sin cabeza del Viejo Oeste galopando a toda velocidad. Una advertencia simbólica para las almas del pasado y del presente de que tengan cuidado con los peligros que se avecinan y con los peligros en el corazón de la gente malvada. Lo más probable es que te hablen de El Muerto,